Números capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que reflejen su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicará al servicio del Señor. Enseguida los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor, para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor. Luego haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y sus hijos, y levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel, y de todos los levitas yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas. Números capítulo 9. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido. Al atardecer del día 14 del primer mes, asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas
acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí. Al atardecer del día 14 del primer mes, allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quedará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba a la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Salmos capítulo 65. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos.
Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Juan capítulo 6. Después de esto, fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni con el pan comprando con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir a tomarlo por la fuerza y a hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos quisieron recibirlo en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí sino una sola barca,
y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Sin embargo, de Tiberias habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Por tanto, Jesús les dijo: de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murmuraron: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, al oírlo,
Muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía: «Por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿Quieren acaso irse ustedes también?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios». Jesús les respondió: «¿No lo escogí yo a ustedes 12, y uno de ustedes es diablo?». Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste, siendo uno de los 12, estaba por entregarlo.